Estamos nuevamente en este espacio, un espacio que hemos creado para hacer charlas astronómicas en el bicentenario de una ciudad muy especial, que es Vicuña. Vicuña, corazón del Valle Elqui, y nos autodenominamos patudamente Capital Mundial de la Astronomía. Y decimos patudo porque fue una apuesta de empresarios locales muy pequeñitos y que dijeron, ¿por qué no nos ponemos esto como meta? No como esperemos madurar y luego nos autodenominamos, no, pongámonos esto como una imagen objetivo con la cual pudiéramos salir adelante. Entonces, ese es el valor de lo que estamos haciendo hoy. Y hoy día tenemos una invitada súper interesante. Primero, una persona que queremos mucho, la Corporación Municipal de Turismo Vicuña, muy relacionada con Vicuña, y que es asistente social, es posgraduada en administración, lleva 16 años en Cerro Tololo, ha sido una persona que hoy día cumple la labor de gerente de administración de Cerro Tololo, trabaja también en comunicaciones y en divulgación de lo que es la nueva apuesta de Aura que tiene que ver con NerdLab y que se va a ir paulatinamente instalando como el punto o centro de divulgación principal de lo que se investiga en este, podríamos denominar, ecosistema de observatorio. Al que no le gusta mucho esta palabra, se la explico, que son un conjunto de observatorios que cumplen la función de investigar y también divulgar esa investigación a través de teoría científica, a través de papers, a través de investigaciones que postulan, por ejemplo, a premios Nobel o a otras investigaciones que aportan en distintos lugares del mundo en esta reserva que se hace de horas que permiten analizar nuestro universo. Solamente me resta decirles que nos sentimos muy orgullosos porque además es una persona sensible, directa, pero que además participó, apoyó entusiastamente tanto a Mamayuca como a nuestros emprendimientos locales de astroturismo. Por eso es un placer tener a Leonor Opazo. Leonor, ¿cómo estás? ¿Para este 2021? Estoy bien, gracias Cristian, gracias por invitarme, gracias por invitarnos a todos nosotros, los del Grupo de Educación y Comunicaciones de Noir Lab. Nosotros siempre estamos llanos a participar con ustedes y le agradecemos esta oportunidad que nos dan de conversar con ustedes y de relacionarnos un poquito en este tema que nos apasiona tanto. Y bueno, vamos a la presentación. Podemos hacer preguntas tanto en Facebook Live, yo lo sigo a través de mi smartphone, junto a Juan Barraza, que está en los controles de esta videoconferencia, y también podemos recibir a quienes nos acompañan aquí en la sala del link de Zoom. Claramente queremos escucharte y que nos cuentes qué vamos a aprender el día de hoy, Leonor. Mira, yo tomé esta idea de estar acá, más que nada como una posibilidad de conversar acerca de algo que nos une, que estamos en un mismo territorio, en el territorio de Vicuña, y hemos tenido una historia juntos, que partió ya hace muchos años, por ahí por la década de los 50, y antes de irme directamente a eso, aclarar que yo no soy historiadora, tampoco soy experta en la historia de Cerro Tololo, pero he tenido la oportunidad de compartir, trabajando en el observatorio ya por 16 años, con mucha gente que participó directamente de los primeros años de Cerro Tololo. Algunos de ustedes pueden saber que en el observatorio trabaja gente que lleva 40 años en el observatorio, 45 años en el observatorio. Entonces, conoce de primera fuente esta gente cómo se gestó esta historia, las cosas que han pasado, las barreras que hubo que traspasar para seguir adelante, etc. Entonces, mi visión de lo que les cuento es un poco de lo que yo he recibido de mis colegas que llevan muchos años en el observatorio y también un poquito de lo que uno ha leído, de lo que lee en los medios, de la historia que se ha escrito del observatorio. Les comento que esta historia de Tololo tiene varias fuentes de inicio. No solo se inicia en Chile, en el fondo la historia parte desde afuera, desde Estados Unidos. También hay una variante que viene de Chile, pero la historia en realidad empieza en Estados Unidos. Aquí les estoy mostrando una imagen del Observatorio Nacional de Kitt Peak, donde hay un telescopio a la mano mía derecha,
de la imagen, donde está el telescopio Mayal, que está ubicado en el Observatorio Nacional de Kitt Peak, que es un observatorio que está en Arizona, cerca de la ciudad, o en la ciudad de Tucson, y al interior de una nación indígena que se llama Tohono O'odham. Y bueno, partió ahí porque en esos años, en la década del 50, se estaba ya pensando en empezar a construir los grandes telescopios, que en ese momento eran telescopios de más de 2 metros de espejos de más de 2 metros de diámetro. Entonces se empezó a planificar la construcción de estos enormes telescopios para la época, y la comunidad científica de Estados Unidos pensó que era importante tener una contraparte de, del telescopio grande que se iba a construir en el hemisferio norte, en este caso en Estados Unidos, tener una contraparte en el hemisferio sur. Entonces ya en los años 50 empezaron a buscar sitios en el hemisferio sur donde se pudiese instalar un telescopio de esas dimensiones. Y en esa época se hablaba de Australia, de algunos lugares en Argentina, en fin. Y ahí aparece un personaje que se llama Federico Rutjand, que de origen en realidad nacido en España, pero a los 8 años llegó a Chile, y él en ese momento era el director del Observatorio Nacional de Chile, lo que actualmente es el Cerro Calán de la Universidad de Chile. Y Federico, él muy visionariamente se dio cuenta de que la comunidad científica de Estados Unidos, unida en distintas universidades e instituciones, se estaba buscando un sitio para construir el primer observatorio grande en el hemisferio sur. Y él viajó a Estados Unidos, se entrevistó con los personeros más importantes de lo que en ese momento se estaba creando, que era la Asociación de Universidades para la Investigación en Astronomía, que es AURA. Fue para Estados Unidos, conversó con ellos y los convenció de venir a Chile a buscar el sitio para crear el primer observatorio astronómico científico en el hemisferio sur. En Chile Entonces ya Rutland nos puso en el ojo del mundo a partir de esta gestión, ¿no? Sí, exactamente. Federico fue el gran gestor de esta hazaña. Y fíjate tú, Cristian, que hace un par de años atrás nos visitó en Tololo su bisnieta, Amanda Rutjand. Ella es una cineasta y estaba queriendo hacer un documental acerca de su bisabuelo, de Federico Rutjand. Y finalmente ella logró hacerlo, y aprovecho de comentarles a todos que también existe un asteroide de apellido, o llamado, no de apellido, llamado Rutjand. Y ella a su película, a su documental, le puso así: asteroide, me parece que es, lo tengo por acá, pero es 2478, pero se los confirmo en un ratito más, que me olvidé del número, y que es porque su abuelito, su bisabuelo, fue en el fondo un poco agasajado con el ponerle a este asteroide ese nombre. Bueno, entonces Federico viajó a Estados Unidos y convenció a estas personas de que en Chile estaba el mejor sitio para poner este observatorio, y no en Australia, no en Argentina, sino en Chile. Y bueno, vinieron estas personas al sur del mundo, a Chile, y empezaron a barrer desde Santiago hacia el norte distintas ubicaciones que ya los astrónomos chilenos conocían. De hecho, habían habido algunas expediciones anteriores de Estados Unidos para poner un observatorio, pero no se habían concretado. Entonces ya se conocían algunos sitios que podían ser utilizados para poner este observatorio científico. Y recorrieron desde Santiago al norte, bueno, obviamente el Valle de Elqui, el Cerro Tololo, el Cerro El Morado, que está al ladito,
más al norte, cerca de Copiapó, un cerro que se llama La Peineta, y así varios otros. Y finalmente tomaron la decisión de quedarse con Cerro Tololo, más o menos como en el año 60, 61 por ahí, de quedarse con Cerro Tololo, porque junto con presentar las buenas condiciones de observación, de seeing, como le dicen en inglés, de observación de seeing, tenía la característica que estaba cerca de un puerto, que era el puerto de Coquimbo, y tenía la infraestructura vial más o menos adecuada para poder traer los equipos que significaría construir este observatorio. Así que Cerro Tololo, que ya tenía ese nombre en ese momento y que según el dialecto cacán significa al borde del abismo, eh, fue elegido para instalar este observatorio. Oye, y Aquí, literal que al borde del abismo, pues. sí, pues claro que sí, es bastante empinado, como todos saben, el Cerro Tololo tiene 2.200 metros de altura y tiene una excelente calidad de cielo por la condición climática que tenemos en la región y que muchas personas lo han comentado en estas charlas probablemente. Ahí luego de a poquito fueron instalando el campamento. En la historia que nosotros tenemos en el observatorio que la escribió uno de los directores de Cerro Tololo, Víctor Blanco, comenta que en esos años se tomaba un taxi para llegar a Vicuña que se demoraba 4 horas por el camino sinuoso que existía en ese momento. Luego desde Vicuña se tomaban las mulas y se demoraba 7 horas en llegar al primer campamento que se estableció en la colina del cerro, y luego de acampar ahí, tomaba otras 4 horas para llegar a la cima del cerro donde iba a estar posteriormente el observatorio. Entonces, imagínate tú lo que significaba esa odisea de venir en esos años a Cerro Tololo, y no estamos hablando de tantos años atrás, estamos hablando ahí de la década de los 60, donde esta humilde servidora vio el mundo. Entonces, era toda una odisea. Aquí en la foto aparecen algunas imágenes de lo que era en ese tiempo este trabajo. En esa época se llevó un telescopio de 41 centímetros, que fue con el que se empezó a hacer o a continuar con las observaciones para medir o para seguir midiendo la calidad del cielo. Ese trabajo tomó unos años, un par de años, en donde se siguió trabajando con ese telescopio, y en la segunda imagen acá aparece la casita que le construyeron ya más definitiva para que el telescopio pudiese seguir trabajando. Acá hay una foto, una imagen en donde aparece el primer cartel que fue instalado en el año más o menos 62 a la entrada de la estancia El Totoral, que así se llama este lugar, donde se adquirió el terreno a un señor de apellido Ortiz. Él era el propietario de esta zona, de este lugar, y se compraron alrededor de 30.000 hectáreas para instalar el Observatorio Interamericano de Cerro Tololo. En ese momento se eligió el nombre Interamericano porque se pensó en algo que fuera un servicio para la comunidad de toda América, para la comunidad astronómica de toda América. Por eso se le puso ese nombre, Observatorio Interamericano de Cerro Tololo. La idea era como amarrarlo como el telescopio del sur de todas las Américas. En ese instante, cuando se compraron estos terrenos, en el lugar habían muchas majadas o varias majadas de crianceros que tradicionalmente tenían sus animalitos
pastando por las áreas, y eso se mantuvo, y hasta el día de hoy nosotros en las instalaciones tenemos majadas de gente que todavía continúa haciendo ese trabajo. Era mucho mayor en esa época, ahora es un poco menor, pero siguen habiendo, y en muchas ocasiones nosotros como privilegiados empleados del observatorio podemos comprar los ricos quesos de cabra que preparan ahí las personas de las majadas. Hay una área que está justo en donde se divide la ida hacia Cerro Tololo y la ida hacia el Cerro Pachón, que le denominamos el Quisco, y que tiene una planicie en donde tradicionalmente se ubican los crianceros que nos venden el queso de cabra. Eso es bastante tradicional en el observatorio. El desarrollo la primera parte de la construcción, se empezaron a construir los telescopios más pequeños, que fluctúan entre 0,9 y 1,5 metros de espejos, de diámetro de espejos. Y más o menos en el año 67 se comenzó la construcción del gran telescopio, del motivo de toda esta búsqueda, que era el telescopio de 4 metros, con espejo de diámetro de 4 metros. Esa construcción culminó en el año 76, y fue el telescopio que posteriormente se llamó Blanco, Víctor Blanco. Fue por más o menos 20 años el telescopio más grande del hemisferio sur, y su espejo era de 4 metros. Ahora estamos hablando de telescopios con espejos, bueno, de partida Gemini tiene 8 metros, y otros, los telescopios de la ESO ellos tienen varios telescopios de 8 metros, y como todos sabemos, se están construyendo telescopios gigantescos en este momento en nuestro país y en el mundo. Ahí hay algunas otras imágenes donde aparece la época de la construcción, que tuvo varias, como fueron varios años, tuvo época en que estaba todo nevado, en que el trabajo se hacía más complejo, más difícil. Tradicionalmente en el Cerro Tololo hay nevazones, Leonor. Sí, tradicionalmente hay. Tradicionalmente. Sí, tradicionalmente hay. Tú sabes que hemos lamentablemente estado viviendo una sequía importante desde hace ya más de 6 años, pero así todo hemos tenido nevazones en los últimos años. De hecho, el año pasado cayó nieve por lo menos en 2 ocasiones, y anteriormente mucho más que eso. Aquí tenemos imágenes ya de la construcción del telescopio Blanco, que fue una mega construcción para la época. En general la construcción se realizó sin mayores inconvenientes, solamente los inconvenientes que de repente presentaba el clima, pero dado que el observatorio no está a gran altura, está a una altura, 2.200 metros, no es una altura invalidante, así que no hubo grandes contratiempos en la construcción. Luego, ya instalado el observatorio, y antes ya se estaban haciendo una gran cantidad de investigaciones, y de todas esas investigaciones, la que la mayoría de las personas recuerda mayormente es la que realizó nuestro actual director de Aura, Mario Jamuy, que en esa época era empleado de Cerro Tololo. Trabajó en la medición de supernovas por un largo tiempo, con otro astrónomo muy conocido de nosotros y de todas las personas de nuestro país, y del mundo también, que es José Massa. José Massa en la Universidad de Chile y Mario Muy en Cerro Tololo, desarrollaron en conjunto y con otra mayor cantidad de personas y las instituciones, el proyecto que se conocería como el proyecto Calán-Tololo, en donde se estaba midiendo la distancia de supernovas.
Y en ese trabajo, que fue un trabajo de chino, como decimos vulgarmente, Mario hacía las mediciones, sacaba las placas, las ponía en unos sobres, las mandaba a La Serena, en La Serena alguien las tomaba, las iba al turbús del terminal de buses y las mandaba a Santiago, donde las esperaba José Massa y las analizaba. Imagínense cómo era ese trabajo, o sea, cómo habrá sido ese trabajo que fue realizado durante un largo tiempo, donde fueron definiendo mediciones y parámetros que terminaron siendo el gran descubrimiento de la expansión acelerada del universo, al darse cuenta que las mediciones variaban y finalmente se alargaban las distancias de esta supernova, finalmente descubriendo que se estaba el universo expandiendo de manera acelerada. Eso en el año, a ver si voy a poner aquí, en diciembre del año 98, la revista Science reconoce este descubrimiento del universo acelerado como el avance del año, de la ciencia en ese año, en el año 1998. Este mismo descubrimiento llevó después, en el año 2011, a ser galardonado con el premio Nobel de Física, y ustedes ven acá a nuestro exdirector de Aura, Chris Smith, mostrando el póster que tenemos en Cerro Tololo, que se lo entregaron a él en el mismo lugar de la entrega del premio Nobel, donde aparece nuestro telescopio ahí, el blanco, y Cerro Tololo aparece en el póster. Y como les decía, este descubrimiento fue galardonado con el premio Nobel del año 2011. Desde esa época en adelante, Cerro Tololo ha seguido albergando muchos otros proyectos y otros telescopios. En este momento existen alrededor de 34 proyectos en Cerro Tololo, entre robóticos y observación directa, y entre distintos tipos de estudios. En la actualidad, en este momento, estamos solamente operando remotamente por el COVID, pero hasta hace un año atrás teníamos una mezcla entre operación remota y operación directa. Todas las cosas se han ido adaptando para poder seguir haciéndolo en forma remota, y hemos seguido operando, salvo los primeros meses de la declaración de la pandemia en Chile, que estuvo cerrado, pero luego se retomaron las observaciones remotas y se están realizando hasta el día de hoy. Oye, quería Leonor, mira, te quiero contar que se han sumado muchas personas a través de las redes sociales. Te mando muchos saludos, Carl Mirta del Camping Tical, Paulo Urquieta, saludos desde Vicuña, Elías Mella, dice que muy interesante, que conoció el observatorio el 2018, había subido antes, llegaron hasta las canchas, lo llevaron hasta el lugar. Ya a partir de Tololo se enamoró de la astronomía. Está Sergio Busto, que es un hombre muy ligado al turismo históricamente, de los cruceros con Insert Tour, que también se conectó, y un montón de otras personas que te mandan muchos cariñosos saludos y que valoran que se esté contando la historia de Tololo, de la cual se habla mucho, pero a veces se puede conocer poco. Gracias, Cristian. Bueno, en el año 76, cuando se inauguró el telescopio blanco que aparece en esta fotografía superior en la parte central, digamos, central al lado de este monitor, el telescopio inauguró también su centro de visita. Y desde esa época en adelante, yo diría que casi 2 años después, tenemos al mismo guía del centro de visita, que es Cadur Flores. Excelente guía. Claro, es un guía insigne del Observatorio de Cerro Tololo.
pero el comentario iba a que desde que el telescopio blanco fue creado, se creó y el observatorio en general se creó con la intención de que tuviese público, de que tuviésemos visitas públicas. Y por lo tanto, desde esa fecha del año 76 hasta ahora, que estamos lamentablemente detenidos por el tema del COVID, hemos realizado visitas públicas todos los sábados de todos los años. Una vez que pase esta pandemia, logremos dominar este virus, vamos a retomar las visitas de los días sábados y pretendemos ampliarlas. Ese es el gran sueño, ampliar las visitas a más días de la semana. Ese es el sueño que tenemos como organización, y poder seguir brindando esta apertura que siempre ha existido de parte del observatorio a más personas de la comunidad. Esto lo quiero dejar súper recalcado, porque mucha gente se acerca a nosotros y nos dice, oiga, que me gustaría visitar Tololo, pero ¿cómo? ¿Por qué no podemos? Entonces, a mí me sorprende eso, porque el Tololo ha estado siempre abierto al público, siempre abierto los días sábados. Lo que lamentablemente todavía no se puede hacer, pero también es un sueño futuro, es tener visitantes nocturnos con gente que pueda observar y realizar observaciones en la noche desde Tololo. Pero por ahora eso no es posible, pero también es un sueño. Y ese sueño en algún momento se compartió con la comunidad de Vicuña, y desde justamente este observatorio nacieron las primeras líneas para crear el primer observatorio turístico de Chile, que es el Observatorio Mamayuca. Un querido colega nuestro, Oscar Sá, que ya no está en este plano, fue uno de los precursores, junto con el doctor Malcolm Smith, que también fue director de Aura y director de Tololo. Ellos fueron los precursores del Observatorio Mamayuca, junto con toda la comunidad de Vicuña, que también trabajaban por un observatorio turístico. Y en conjunto desarrollaron lo que todos conocemos hoy por Mamayuca. El observatorio de Mamayuca, el primer telescopio de Mamayuca fue donado por el Observatorio de Cerro Tololo. Y hasta el día de hoy nosotros estamos realizando donaciones, capacitaciones. De hecho, si ustedes se fijan en esta fotito, aquí hay una cúpula que está media venida menos, la pobrecita, pero esa fue la última donación que realizamos, física, digamos, de material, ¿no? Material, al observatorio, para que se construyera en ese momento una cúpula para hacer un pequeño planetario. Espero que eso siga en proyecto y que podamos seguir colaborando con esta iniciativa. Bueno, hay miles de historias que podría contarles en este momento, que se relacionan un poco con la anécdota y con el hecho de trabajar en este hermoso lugar. En lo personal les puedo contar que yo soy de Valparaíso originalmente, y mi primer trabajo profesional después de titularme como asistente social fue en Chañaral, en el norte. Y cuando yo me dirigí a Chañaral para empezar ese trabajo, yo en esa época, estamos hablando de los años 80, los buses hacían una escala en La Serena o Coquimbo. En esa época había una línea que se llamaba Incabús, Las Val, en fin. Entonces había como un rato, a veces, de poder bajarse en La Serena, estirar las piernas, qué sé yo. Y yo tuve la oportunidad, porque se produjo un retraso en el próximo bus, de quedarme en la zona, y me fui a dar una vuelta, y una de las cosas que siempre quería hacer era conocer Vicuña. Entonces agarré otro bus, y fui a Vicuña. Y esa fue la primera vez que vi el observatorio de Cerro Tololo. Yo no lo conocía. Soy de la zona central y muy ignorante en esa época del resto de las actividades y cosas que existían en el norte de nuestro país. Conocía bastante el sur, pero no el norte. Entonces vi el observatorio y me quedé, pero
boca abierta, maravillada, y sin siquiera haber subido, solamente verlo desde abajo, desde lejos. Y pregunté de qué lo que era, de qué se trataba, y alguien por ahí me contó que era el Observatorio de Cerro Tololo y que era un observatorio internacional, que venían científicos a observar, y yo, wow, quedé maravillada. En esa época no teníamos Google, no había internet, por lo tanto yo no me podía meter a googlear y saber de qué se trataba, sino que tuve que hacer otro tipo de investigación para entender qué es lo que era. Y bueno, y en ese momento inconscientemente me propuse, si algún día podía trabajar acá, lo haría. Y bueno, y las cosas se fueron dando, un poquito también empujando para ese lugar. Finalmente en el año 2004 pude entrar a trabajar a Tololo. Así como me pasó a mí, le ha pasado a muchas personas, que por una visita a Tololo vieron la parte técnica, se dieron cuenta que habían ingenieros trabajando, que no eran solo astrónomos, que había personal de cocina, que habían administrativos, como es el caso mío, y se propusieron, oye, quiero saber más de esto, ¿qué se requiere para poder trabajar en un lugar así? No necesito solamente ser astrónomo para trabajar acá, puedo ser intérprete, puedo ser técnico eléctrico, puedo ser mecánico, y se propusieron trabajar en un lugar como este y lo lograron. El observatorio en este momento está en expansión, se está construyendo lo que antiguamente conocíamos como el LSST, que ahora se llama Vera Rubin, en honor a la astrónoma Vera Rubin, que tuvo una gran importancia en el estudio de la energía oscura, de la materia oscura, y el observatorio está siendo construido en este momento, y se está necesitando permanentemente personas para trabajar ahí. Y nosotros en el sitio de Aura, está Aura Jobs, ustedes se pueden meter permanentemente, está totalmente actualizado en forma permanente, se pueden meter a buscar alternativas de trabajo. Así que las oportunidades están, y así como yo tuve la oportunidad, muchos de ustedes pueden tenerlo para trabajar en este lugar tan maravilloso. No sé, Cristian, ¿tú tienes alguna consulta? No, Algo mira, la verdad que para... me sorprende lo último que acabas de mencionar, porque Boris Cepeda planteaba, yo igual deseo trabajar en un lugar así. Gracias por la transmisión, gracias Leonor, que te lo dice Felipe Cancino. Y yo creo que todo esto nos da cuenta de que conocer un poco más la historia, conocer cómo funciona, conocer que hay distintos estamentos en esta organización, permite acercar más. Y yo creo que el objetivo de esta charla era acercar más. Podemos hablar de lo que se investigó, para eso no ha habido otras charlas astronómicas. Hay algunos que no sabían ni muy bien, porque nos están viendo desde Arica a Punta Arenas y desde fuera del país, y no saben exactamente ni por qué camino, ni cómo, por qué Cerro Pachón queda en un camino distinto. Todas esas cosas van generando un vínculo con el territorio. ¿Y qué territorio? Vicuña, pues. Vicuña, la que nosotros queremos, deseamos y trabajamos para que sea capital mundial de la astronomía. Así que, no, Leonor, está todo bastante bien. Hemos tenido una linda interacción en las redes sociales, donde agradecen efectivamente la presentación. No hay tantas dudas como tú te pudieras imaginar, porque en realidad señalan que ha sido bastante claro los contenidos, y que no sé si tú nos podrías decir de qué forma tú crees que se proyecta este complejo Cerro Tololo. ¿Se va a quedar estancado después de Vera Rubin? ¿Va a innovar en este mismo sector de Cerro Tololo? ¿Se van a seguir especializando en distintas áreas de investigación? ¿Y de qué manera Vicuña tú crees que tiene que como apropiarse respetuosa y cariñosamente de lo que aquí se hace para seguir divulgando y creando audiencias del astroturismo a nivel junior, como decimos, o en nivel inicial, o una astronomía un poco más compleja que requiere ya meterse en investigación y los papers respectivos? Leonor, cuéntanos cuál es tu opinión, y con eso vamos a ir redondeando lo que ha sido esta charla astronómica en el marco del bicentenario de la ciudad de Vicuña. Sí. Mira, gracias por la pregunta. El Cerro Tololo, como
tú dices, estamos hablando de la década del 60, estamos hablando de más de 50 años, y parece que mi internet estoy saliendo, ¿no? ¿Sí? Está saliendo, Ah, yo te ya. escucho bien y te veo bien. Ah, ya, es que me apareció un mensajito que mi internet estaba inestable, cosa muy habitual. eh, eh, el observatorio tiene muchos años, pero ya hace algunos 6 o 7 años se instaló en el año 2012, o sea, no, ya estamos hablando de más. En el año 2012 se instaló en Cerro Tololo un nuevo instrumento que es la cámara de energía oscura, con la cual se han hecho una gran cantidad de observaciones y se han estado mapeando el universo de una manera nunca antes realizada por el poder que tiene la cámara de energía oscura. Esa información se sigue procesando. Imagínate tú, ya del año 2012 está la cámara oscura y todavía en la reunión actual de la AAS, que es la organización más importante de astrónomos de Estados Unidos, todavía se siguen entregando información de los datos que se sacaron del telescopio, con el telescopio blanco y la DECAM durante todos estos años. Entonces, el observatorio sigue trabajando a full y va a seguir haciéndolo porque la cámara de energía oscura sigue ahí. Ahora, con la instalación del observatorio Vera Rubin, todos los demás telescopios que tenemos van a tener más trabajo, porque la gracia del observatorio Vera Rubin es que es un observatorio diferente al resto porque hace un rastreo del cielo más o menos cada 3 o 4 noches, entregando una gran cantidad de datos que cualquier observatorio, incluyendo los nuestros, puede tomar y analizar a mayor profundidad. Entonces, el Vera Rubin es como un colector de datos astronómicos que va a entregar, inicialmente por 10 años. Entonces, imagínate tú la pega que van a tener todos los demás telescopios tratando de agarrar toda esta data que va a entregar el Vera Rubin para ir analizándola más allá, con este afán nuestro de querer conocer más acerca de nuestro universo y lo que nos rodea a nuestro alrededor. Entonces, en la proyección de nuestro observatorio, del Vera Rubin y todos los demás telescopios que están en Cerro Tololo, en Cerro Pachón, en todo lo que es Aura, en todo lo que es NOILAB, es tremenda, es muy grande. Así que vamos a seguir haciendo ciencia por mucho tiempo, amarraditos junto con el Vera Rubin y con la DECAM y con muchos otros instrumentos que están siendo aún utilizados en nuestros telescopios. Fantástico. Alguien a quien ya le respondí una pregunta me señalaba, bueno, pero tiene costo el ingreso al Tololo. Y con eso quiero que responda. Yo ya respondí en la red social, pero quiero que tú lo hagas en la transmisión que estamos realizando en vivo y que los amigos y amigas de todo Chile y el mundo pueden verla en cualquier momento gracias a estas plataformas como Facebook Live. Cuéntanos, Leonor, ¿tiene algún costo ir programar visita los días sábados cuando se abra el servicio post pandemia? No, no tiene costo. El observatorio de Cerro Tololo nunca ha cobrado por un acceso al observatorio. Lo que sí sucede, y que es lógico, es que los operadores turísticos que llevan turistas al observatorio, ellos cobran por su servicio de operador turístico, pero no por el acceso al observatorio. Entonces muchas personas se confunden a veces por esta situación, pero ir a Cerro Tololo en forma personal, particular, en tu propio vehículo, teniendo una reserva, es totalmente gratuito. No tiene costo. Los guías son bilingües, o sea, si tenemos gente de Estados Unidos y gente chilena, los tours se hacen en los dos idiomas y no tiene ningún costo para el visitante. Pero como te decía, a veces hay involucrados operadores turísticos que llevan a sus turistas y ellos cobran su viaje, pero eso es parte del operador turístico. Perfecto, Leonor. Estamos así dando un nuevo paso en seguir conociendo sobre cómo se hace la astronomía en Chile, cómo se hace en Vicuña, corazón del Valle del Elqui y capital mundial de la astronomía. Con Aura, con NOIRLab, con Cerro Tololo como el complejo de
observatorios que tienen distintas misiones y especialidades. Queremos despedir esta charla y decirle a Leonor muchas gracias una vez más por tu compromiso, por el cariño, por el respeto que tienes para con quienes forman parte de la comunidad, los emprendedores, el Mamayuca, la Municipalidad de Vicuña, la Corporación Municipal de Turismo de Vicuña. Solo queremos que Chile tenga jóvenes, hombres, mujeres y adultos, sean adultos mayores quienes quieran, aprendan un poco más a mirar en perspectiva desde el universo, con energía, como dijimos el otro día, nos reíamos con Juan, viendo energías oscuras, pero no negativas, ¿eh? Viendo, viendo buenas energías en el universo y aprender de él en todos los sentidos. Y hoy hemos aprendido de manera especial qué es Cerro Tololo, cuál es su historia y de qué manera poder comprender cómo se inserta en este complejo Cerro Pachón, Vera Rubin y este cerro que ha sido el que nos ha dado una identidad importante como Vicuña, Valle de Elqui y por supuesto región de Coquimbo. Un abrazo fraternal para ti, Leonor. Cristian, ¿me permites? Por supuesto. Lo que conversamos al principio, esta dificultad que tienen los proyectos científicos, que tienen muchas siglas y muchos nombres, y que es muy habitual en los proyectos científicos. Y eso básicamente es porque existen muchas universidades e instituciones que forman parte de los proyectos. Entonces, en la mayoría de estos proyectos hay involucradas incluso estados, hay involucradas instituciones del Estado y hay involucradas universidades. Entonces, eso hace que esta gran cantidad de instituciones se tenga que unir para poder administrar estos observatorios, y eso hace que se creen instituciones que unen a estos distintos estamentos, y eso hace que sea complejo entender cómo funciona uno de estos organismos. Y eso no solamente pasa con nosotros, Aura, NOIRLab, sino que también pasa con la ESO, que es nuestra contraparte europea, de la cual forma parte la Silla y Paranal en el norte, y también ALMA. Si tú te metes a averiguar qué instituciones o cómo se llaman internamente, también son muy complejas. En el caso nuestro, nosotros tenemos dos grandes nombres que nos unen a toda esta institución, que son AURA, la Asociación de Universidades para la Investigación en Astronomía, y NOIRLab, que es el Laboratorio Nacional de Astronomía Óptica de Estados Unidos. Tololo, Gemini, Vera Rubin y SOAR son parte de ambas instituciones. Entonces, indistintamente podemos ser llamados Aura o NOIRLab. El Aura tiene un tinte más legal, porque es la razón social, y NOIRLab tiene un tinte más científico, porque es la institución científica que une a estos observatorios. Pero somos todo lo mismo. Aura, NOIRLab. Qué interesante haber aprendido algo que muchas veces puede confundir a alguien. Aura, Consorcio de Universidades, NOIRLab, el brazo científico, y de este complejo de 4 puntos de observación, con distintos, en el caso de Cerro Tololo, con más de un telescopio, y en los otros Gemini, SOAR y, por supuesto, Vera Rubin. Así que muchas gracias, quedó todo muy claro. Yo le había puesto esto como desafío anteriormente, Leonel, antes de comenzar la charla, por algunas consultas que nos habían llegado. Nos preguntaban cuál era el primer telescopio, ya lo mencionamos, que es blanco, y que fue en honor a... No, el primer telescopio fue el 041, que era un telescopio chiquitito con el que se hacía... el 041, sí, perfecto. era el que observaba, hacía las primeras mediciones de cielo. Luego se construyó el 0.9, el 1.0, el 1.3 y el 1.5. Y al final el 4 metros, que es el telescopio blanco. Ese que fue en el honor orden. a Víctor Blanco y que permitió hacer una investigación específica que ya nos contó Juan Seguel. Me quedé metido con mi amigo Juan, ¿viste? Sí. Bueno, Juan que tenga... está aquí, Juan está con nosotros. Juan está con nosotros. Oye, bueno, un gran abrazo para ti, Leonor. Sé que estás en teletrabajo
desearte las mejores energías para este año 2021, que nada nos detenga, que sigamos adelante, que tengamos inspiración y que tengamos esperanza. Hay algunos del mundo de la religión que plantean que los elementos centrales son la paz, el amor. No, dicen que es el amor, la paz y otro elemento, pero el más importante es el amor. Entonces, quizá un discurso amoroso de Sí. autocuidado, cada uno de quienes nos escuchan, y de cuidar a los demás para que tengamos un mejor pasar en el medio de esta pandemia. Saludos a Oye, todos. agreguemos la ciencia, agreguemos la ciencia. ¿Por qué agregar la ciencia? Me gustó. ¿Por Porque qué, el por qué ponerlo saber, como el el saber, saber? el Bien, saber, el bien. saber es importante, porque tú sabes que lamentablemente rondan muchos mitos, muchas falsedades alrededor de lo que estamos pasando ahora, y otras cosas, incluso lo que hablamos antes de astronomía El y de los saber. Cerro Tololo. Y yo creo Entonces, que agregaría algo más que siempre algunas personas que trabajan en bienestar en Vicuña me plantean, y el estado de conciencia. O sea, saber y estar consciente de que ese ujú, saber y las otras condiciones de amor, paz, tranquilidad y todos esos elementos tiene que ver con una conciencia y una autoconciencia para que podamos ser seres en convivencia. Así que todo ujú. está una linda reflexión para cerrar esta exposición sobre la historia de Cerro Tololo de Leonardo Paso, quien trabaja en Aura, NeuroLab, pero también es la gerente de administración de Cerro Tololo. Que tengan un lindo resto de día y cuando nos vean a cualquier hora del día, porque queda colgada esta presentación, sepan que los queremos mucho y queremos vernos pronto y que se cuiden mucho. Que les vaya bien. Chao, chao. Gracias, chao.